Sonido uno, 2, 3.
Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos en la Iglesia la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, que siendo monje ejerció ya delegado pontificio en Constantinopla y después en tal día fue elegido romano pontífice. Resolvió problemas temporales y como siervo de los siervos atendió a los valores espirituales, mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la Iglesia, ayudando sobremanera a los necesitados, fomentando la vida monástica y propagando y reafirmando la fe por doquier, por lo cual escribió muchas y célebres obras sobre temas morales y pastorales. Murió el 12 de marzo del año 604. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a la Santísima Trinidad por el cumpleaños de Andrea Portela, intención de su mamá y su hermana, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, por el eterno descanso de Lola Holguín Perea al cumplir 9 días de fallecida, intención de Fernando Bendec y Olga Teresa Quintero de Bendec, por el eterno descanso de Indalecio Cárdenas, intención de María Cárdenas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor, concede el don de sabiduría por intercesión del Papa San Gregorio Magno, a quien confiaste la misión del gobierno en tu Iglesia, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él.
Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios nos guía, nos ayuda, nos exhorta para que nosotros cumplamos a plenitud el proceso de conversión que nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros. Este proceso implica hacer profundos cambios en la vida. Acabamos de escuchar este Evangelio de San Lucas en el capítulo 5. Nadie que tiene experiencia de lo viejo quiere lo nuevo. E incluso lo decimos en español en una frase que tenemos por ahí, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y entonces, lo que está diciendo Jesucristo precisamente es esa resistencia que se tiene al cambio, que es urgente, que es necesario, que lo necesitamos para que podamos continuar nuestro proceso de desarrollo. Hemos utilizado
esa palabra utilizada por el Papa Benedicto en sus documentos. No vamos en una evolución ciega, como que no se sabe para dónde va, no. Dios ya puso todo desde el día de la creación y desde nuestro bautismo puso todo lo de la redención. Ya todo está ahí, ahora lo que necesita es tiempo y las cosas que necesita para desarrollarse en plenitud. Pero a veces nos resistimos a las cosas que se deben hacer para poder cambiar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Perdón. El ejemplo que le ponen allí los mismos judíos, los discípulos de los otros grupos. ¿Se acuerda el grupo de Juan el Bautista? Y los discípulos de él ayunaban. ¿Se acuerda del grupo de tal, el grupo de los fariseos, el grupo de tal o cual? Todos ellos ayunan como manda la ley, como manda la costumbre, 2 veces por semana inclusive y otras prescripciones más. ¿Y los tuyos por qué no ayunan? Entonces ahí viene la cuestión. Cuando ellos tienen a el novio, como en una fiesta, mientras esté el novio, en una fiesta de matrimonio, una fiesta de estas de alegría, ¿ese es el tiempo del ayuno? Claro que no, es el tiempo del disfrute, del gozo, porque hay algo, hay un motivo para celebrar. Y aquí está el motivo, y él se pone ahí. Cuando se desaparezca el novio, entonces ahí sí tendrán que ayunar. Se refiere a las experiencias de tener a Jesucristo. Y mientras esté Jesucristo, no hay por qué ayunar. Cuando ya se desaparezca Jesucristo de la vida, ahí sí hay que ponerse a ayunar. Es decir, mientras estemos con Cristo, es decir, mientras estemos cumpliendo con los mandatos de Dios, como nos lo enseñó Jesucristo, recordemos que su mandato es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Mientras cumplamos ese mandato, así como lo enseñó Jesucristo en todas las actividades de la vida, pues, ¿cuál es la razón de ayunar ahí? Cuando ya no hagamos eso, cuando se nos desaparezca ese mandato de la vida, cuando ya no estemos haciendo la voluntad de Dios, ahí sí que hay que asustarse y arrodillarse y empezar a ayunar, porque no nos podemos quedar sin ese novio. Bueno, entonces, la idea es que los judíos están allí sometidos a una ley o a una costumbre, e incluso el ayuno y estas cosas religiosas no tienen el sentido que deberían tener para poder realizarlas. Mientras uno esté haciendo la voluntad de Dios, mientras uno tenga ese gozo allá en el corazón, en la mente, en el espíritu, de estar con Dios, de alegrarme con Él, de poder hacer su voluntad sin chistar nada, sino hacerlo porque me llena de un gozo profundo, pues si Él está ahí, estamos de fiesta con Él. Cuando yo ya no haga eso, sino que lo haga como aquellos que lo hacen por mera costumbre. Como Dios desaparece cuando lo volvemos costumbre, lamentablemente, entonces cuando estemos en medio de esas costumbres, ayune, porque ya Dios no está ahí. Asústese, porque Dios no está presente, porque sustituimos al novio, o sustituimos a Cristo por las leyes, por las tradiciones, y esas leyes o tradiciones no salvan. Lo que salva es que Cristo esté presente. ¿Qué significa que Cristo esté presente? Que yo amo como Él me enseñó. Y si amo como Él me enseñó, es porque Él está actuando en mí con toda su fuerza, con todo su amor, con toda su misericordia, con toda su gracia en el Espíritu Santo. Si no tuviese eso, ahí sí ayune. Y por eso aquí lo que está diciéndole Jesús a los discípulos: mientras ellos estén conmigo, mientras cumplan la voluntad de Dios como se debe cumplir, déjenmelos quietos. En cambio, cuando hagan lo que ustedes están haciendo, ahí sí preocúpense, porque ustedes ya no ayunan por amar al prójimo, sino por cumplir unos preceptos. Y cuando una cosa se vuelve así, la persona, especialmente los fariseos de aquellas épocas, como querían obligar a todo el mundo a que se hicieran ese tipo de leyes, ellos mismos se volvían amargados.
Todo el tiempo estaban presionando a los demás, si yo cumplo la ley, usted también. Y se volvían así todos repelentes, asquerosos a veces. Y entonces Jesús les decía, por eso es que son hipócritas, simplemente están haciendo una representación teatral religiosa, pero de fondo no tiene nada, como un actor de teatro, simplemente representa un papel, pero él no es el personaje que está representando. Eso les está pasando a ustedes. Entonces, queridos hermanos, para que no nos pase eso, deberíamos tener una profunda experiencia de Jesucristo para que Él no se nos vuelva una comedia religiosa, que aparentemos lo que no es. Por eso hay que entrar profundamente en la experiencia del Señor, y de eso nos habla hoy precisamente la primera lectura de Pablo a los Colosenses. San Pablo, en un proceso profundo de conversión, llegó a una convicción impresionante. Hoy la escuchamos. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y hasta ahora llevo el primero de los 3 párrafos que dice acá. Pablo era un fariseo, era un judío de los mejores, y los mejores eran los fariseos según ellos, porque ellos sí cumplían estrictamente la ley. Pablo se convirtió a Cristo, pero le tocó hacer todo un proceso de quitar esas costumbres farisaicas o de su sistema fariseo para empezar a entender a Cristo. Y esta carta la escriben, según los que saben, la escribió mientras estaba cautivo, mientras estaba prisionero y ya anciano. Cuando se está en las peores condiciones, hay que hacer la pregunta que se hacen todos los judíos. Si yo estoy bien, es porque Dios me está bendiciendo, pero si yo estoy mal, ¿es porque Dios me está maldiciendo? Pues para los judíos sí, es una maldición, que usted esté enfermo, que esté pobre, que esté desgraciado, que esté en alguna situación mala, Dios lo está maldiciendo. A Pablo le tocó hacer en esas situaciones adversas, donde lo perseguían, lo apaleaban, lo metían a la cárcel, dice él, pasaba noches sin dormir, días sin comer, naufragios y una cantidad de cosas, y en medio de esas situaciones, él se hacía la pregunta como cualquier fariseo: ¿por qué Dios me está maldiciendo? ¿O por qué me está castigando? Y resulta que allá en esas situaciones, cuando ya estaban esas profundas desilusiones, por decirlo así, o en esos grandes fracasos humanos, porque estar en la cárcel es un tremendo fracaso, resulta que allí es cuando descubre la grandeza de Cristo y el valor en su vida. Como le pasó al pueblo de Israel, cuando estaban en la tierra prometida y con toda la tierra produciendo y todos tenían muy buen dinero y les iba excelentemente bien, bendito sea Dios, el Creador, el Todopoderoso. Pero cuando ya fueron deportados a otros países, se los llevaron en esos exilios y les quitaron la tierra, el templo, la ciudadanía, los derechos, separaron familias, se los llevaron como esclavos, y en esa situación se hacían esas mismas preguntas: ¿por qué Dios nos maldice si somos su pueblo? Y en medio de esa cautividad por allá lejos, descubrieron que todo lo que existe, todo pertenece a Dios, y descubrieron el concepto de creación. Es que Dios es el creador de absolutamente todo. ¿Y cómo alabamos a este creador ahora que no tenemos nada? Un corazón contrito y humillado es lo que Él necesita. Ahí es donde adoramos de verdad a Dios, pero en medio de tantas bendiciones, a veces como que se nos va. Esa misma experiencia pues la hace Pablo. ¿Será que Dios me está castigando, por decirlo así? Como judío tenía que preguntarse esas cosas. ¿Por qué si yo predico a Cristo me pasan tantas tribulaciones e incluso la cárcel, la peor humillación? Pues allí descubre en la cárcel que todo lo que existe es de Cristo y para Cristo. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios
que residiera toda plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. En esas tribulaciones descubrió quién era Jesús. Y pone estos himnos que se llaman así, himnos cristológicos, para darles un nombre bien interesante y bien importante y elegante. Y entonces en estos himnos, donde Pablo coloca toda su experiencia profunda de esa relación que ha encontrado con el Señor Jesucristo, con el novio. Y por eso, aún en las peores situaciones, tiene al novio y ama a ese novio, y el novio lo ama, por decirlo así, y por eso está en gozo, está en fiesta todo el tiempo y hace todas estas grandes alabanzas, ponderando todas las cualidades de Jesucristo en un grado máximo. Ojalá nosotros pudiésemos hacer lo mismo. Cuando está uno en ese gozo, en esa relación y haciendo esos grandes descubrimientos de Jesucristo, uno está amando como Dios quiere que amemos, porque nuestro punto de amor es Él. Y cuando lo encontramos aún en las peores dificultades, estamos de fiesta con el novio. No hace falta el ayuno porque ya tenemos las circunstancias adversas, ¿para qué más? Si Pablo no tuviera nada de eso, ahí sí ayune. Eso es lo que nos pide hoy la iglesia. Si no tiene el amor profundo de Cristo, ayune para que algún día ese cuerpo que tiene tantas cosas, que está muy apegado al mundo y no a Jesucristo, ayune, quítele muchas cosas para que se apegue a Cristo. Y algún día podamos entonces, como decimos también en uno de los dichos en la iglesia, que lo dijo una santa por ahí, ¿cómo es que dice? Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Y ojalá llegáramos a ese extremo, que nuestra vida ojalá fuera, no, ¿de qué murió? De amor por Cristo. Que uno pudiera tener eso allá en el epitafio, murió de amor por Cristo, por ejemplo. No, se murió de una rabia, se murió de alguna cosa, o como decía un bobo por ahí, que le preguntaron ¿de qué murió? No, murió en una pelea. ¿Por qué? Ahí dice que se peleó con no sé quién. Bueno, los que entendieron el chiste. Que no muramos de una muerte boba, por decirlo así, sino que ojalá podamos tener un encuentro y una relación tan grande con Cristo, que ojalá todas estas palabras de estos grandes convertidos, de estos grandes personajes que han tenido una relación tan grande con Cristo, nos enseñen a estar todo el tiempo con el novio. De tal manera que ojalá nunca nos toque ayunar, porque siempre estamos con Él haciendo la voluntad de Dios, estando en una relación bonita, llevando el Evangelio con todo el entusiasmo y con la fuerza del Espíritu, como dice el Papa Francisco, evangelizadores con Espíritu, para que podamos estar por allá, incluso en todas las tribulaciones, en una fiesta continua. Y esa es la idea, queridos hermanos. Si no, pues esto se puede convertir en lo mismo que le pasó a los fariseos, ayunos programados, a ver si de pronto tenían algún contacto con lo divino, porque no tenían más. Qué desgracia tan grande no tener eso. Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor con toda la fe y con toda la humildad, que ojalá nuestra vida sea una fiesta con Él, y que podamos estar alabándolo todo el tiempo con estas palabras, ojalá. Colosenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2, también hay otro himno a Cristo impresionante, también de Pablo. Y en todos estos himnos donde encontremos esas palabras, que ojalá cogiéramos la Biblia y empezáramos a beber de eso para estar siempre de fiesta con Él, y que ojalá no tuviéramos que hacer ayuno. Si se nos desaparece Dios de la vida, si es más importante el dinero u otras cosas, le tocó ayunar, o si no, se le pierde Dios para siempre. Cuidado pues. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu contrito. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y oramos especialmente por Lola Holguín Perea al cumplir 9 días de fallecida e Indalecio Cárdenas, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, que cuantos hemos sido fortalecidos con Cristo, verdadero pan de vida y único Maestro de los hombres, aprendamos en la fiesta del Papa San Gregorio a conocer tu verdad y a vivirla con amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.